Debes recordar lo que Amalek te ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Ahora ve y ataca a los amalecitas y destruye totalmente todo lo que les pertenece. No los perdones. Matad a hombres y mujeres, a niños y bebés, ganado bovino y ovejas, camellos y asnos. Y nos acordamos, y estamos luchando, nuestras valientes tropas y combatientes que están ahora en Gaza. ¿Sabe lo que quiere decir? A pesar de todo, hay gente como Netanyahu, maníacos genocidas. Vale, racistas, maníacos genocidas, impulsados por el apartheid, que tienen la audacia de citar pasajes como este para cometer atrocidades en el mundo de hoy. Así que estás diciendo que los judíos eran prósperos bajo el gobierno musulmán. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, decía: los musulmanes y los judíos entrarán en la guerra hacia el final de los tiempos, e incluso los árboles ayudarán a los musulmanes, diciendo que hay un judío detrás de mí. Entonces, ¿cómo se concilian estas cosas? ¿Cómo sobrevivió el pueblo judío durante más de 1000 años bajo el dominio del Islam? Como ya hemos explicado, los mejores eruditos, los mejores poetas, los mejores políticos, los mejores filósofos, los mejores teólogos y rabinos nacieron bajo el dominio del Islam. Los otomanos eran un monstruo militarmente hablando, ¿verdad? Podrían explotar y el pueblo judío desaparecería de los horizontes. Assalamu alaikum, hermano Adnan Rashid. Gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros en Towards Eternity. Hoy tenemos algunas preguntas sobre el conflicto en Palestina y también sobre esta ideología del sionismo. Y ya que eres un historiador famoso, queremos aclarar algunas cuestiones contigo. De acuerdo. Muchas gracias por recibirme y espero con interés esta conversación. Recientemente, Netanyahu citó un versículo de la Biblia sobre los amalecitas. Mucha gente no sabe qué es esto. Sé que el periodo del que habla es cercano al periodo en el que Moisés y los israelitas estaban en el desierto. ¿Qué quiere decir Netanyahu con esto y qué pasó allí? Bien, Netanyahu, que es un asesino en masa, maníaco genocida, hizo referencia a un pasaje de la Biblia usando la palabra amalecitas. Bien, ahora la gente normal, la gente corriente, puede no saber lo que esto significa, pero cuando realmente miras la referencia, resulta que es una referencia a un genocidio israelita de un pueblo llamado amalecitas, o una referencia a ese genocidio, o Dios ordenando a Moisés que dijera a los israelitas que cometieran un genocidio. Y si lees el versículo, que lo haré, es muy inquietante, ¿de acuerdo? Es del libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, y dice así: ahora ve y ataca a los amalecitas y destruye totalmente todo lo que les pertenece. No tengas piedad de ellos. Da muerte a hombres y mujeres, niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Así que no se trata solo de un genocidio de los seres humanos, no solo un genocidio de hombres y mujeres, sino también de niños. Y no solo niños, sino incluso bebés, bebés en cunas. Ni siquiera ellos se libran. Incluso los animales que pertenecen a los amalecitas deben ser destruidos. Bien, entonces esta es una referencia genocida en el texto bíblico que Netanyahu mencionó deliberadamente a sabiendas. ¿Sabe lo que quiere decir? Vale, entonces está intentando decirle al mundo que vamos a cometer un genocidio en Gaza. Y esto es exactamente lo que Netanyahu y sus compinches están haciendo ahora mismo. Están bombardeando hospitales, están bombardeando escuelas y universidades, están bombardeando zonas civiles densamente pobladas, sabiendo bien que en estos edificios la mitad de la gente son niños, porque la mitad de la población de Gaza son niños, y los niños están siendo sacados de entre los escombros. Se ven niños sin cabeza, sin cuerpo, sin extremidades, sin, ya sabes. Es muy perturbador cuando miras esas imágenes. Niños, ya sabes, con toneladas de hormigón y bloques y ladrillos encima de ellos. Y entonces la gente tiene que quitar esos bloques para recuperar los cuerpos. Cuerpos destrozados, cuerpos despedazados de bebés y niños. Esto es básicamente un genocidio a escala bíblica. Por eso es muy importante para la humanidad tomar inspiración y valores morales de Dios. Especialmente, ya sabes, cuando estas escrituras tienen que ser, ya sabes, la autenticidad tiene que ser comprobada de esas escrituras. No creemos, yo no creo como musulmán, no creo que Dios haya revelado la orden de cometer un genocidio, porque en el Islam, en el Corán, se nos dice no se puede cometer un genocidio, es un crimen. Matar a un ser humano inocente es como matar a toda la humanidad.
Por eso estamos orgullosos de ser musulmanes. Estoy orgulloso de ser musulmán porque el Corán nunca me permitirá cometer un genocidio. Nunca podré utilizar el Corán para cometer atrocidades, matar a mujeres y niños. Y si nos vamos al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus enseñanzas nos dicen específicamente que incluso en la guerra, vosotros los musulmanes, cuando vais a la guerra, incluso en la guerra, no podéis atacar a mujeres y niños. Esto es el Islam. Por eso soy musulmán. Me siento orgulloso de ser musulmán por mi libro, la Sagrada Escritura, que conocemos con certeza de que proviene de Allah, del Creador de los cielos y de la tierra, y que no tiene ningún elemento humano. ¿De acuerdo? Porque el genocidio es un sentimiento humano. El genocidio es algo humano. Los seres humanos hacen genocidios porque ignoran todos los valores morales, todas las instrucciones de Dios, todas las instrucciones de los profetas, y por eso acaban cometiendo genocidio. Así que creo que la referencia a los amalecitas en la Biblia no viene de Dios, es obra humana, es una interpolación. Pero la triste realidad es que muchos judíos e historiadores cristianos lo han reconocido, que el texto bíblico ha sido corrompido, ha sido cambiado, ha sido alterado. Hay mucha gente que ha añadido cosas a la Biblia. A pesar de todo eso, hay gente como Netanyahu, maníacos genocidas, de acuerdo, racistas, impulsados por el apartheid, maníacos genocidas, que tienen la audacia de citar pasajes como este para cometer atrocidades en el mundo de hoy. Es increíble, es irreal. ¿Cómo puede la gente tolerar eso? Y también en el Islam sabemos que Allah dice en el Corán, Laqad karramna bani Adam, al-Isra 70, y ciertamente hemos honrado a los hijos de Adán. Así que este es el valor que da el Islam a los seres humanos, ¿verdad? Así que si hablamos del Islam en comparación con lo otro, ya sabes, el Corán honra la vida humana. El Corán da valor a la vida humana. El Corán no puede justificar el genocidio ni las enseñanzas del profeta. La paz sea con él. Por eso no encontramos ejemplos de genocidios en la historia del Islam. No encontramos ningún ejemplo de musulmanes o ejércitos musulmanes cometiendo genocidios. Porque, ya sabes, las primeras personas que se oponen a tales acciones serían los ulama, los eruditos islámicos. Como hemos visto repetidamente, cuando alguien comete un crimen en nombre del Islam, los primeros en levantarse son los ulama para aclarar la posición del Islam, que esto no es el Islam, esto no puede ser el Islam. Los criminales no pueden utilizar el Corán para cometer genocidios. Por eso, quiero que los rabinos judíos y los eruditos cristianos se levanten y digan hoy a Netanyahu, no en nuestro nombre, no utilices nuestras escrituras para cometer genocidio en Gaza y para matar niños. Y sabes, el Corán tiene muchos ejemplos. Como conoces, está este versículo, Walaqad karramna bani Adama, al-Isra 70. Bien, entonces Allah, subhanahu wa ta'ala, declara que hemos honrado a los hijos de Adán. Hemos honrado a los hijos de Adán. Eso incluye a los judíos y a los cristianos y a los musulmanes y a todos los seres humanos. De hecho, aprendemos de la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que hubo un funeral de un judío y el profeta se levantó. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se levantó y sus compañeros le preguntaron, Ya Rasulullah, oh profeta de Allah, ¿te pones de pie para un funeral judío? Y el profeta dijo, no es un alma creada por Allah, no es un alma creada por Allah, así que estas son las enseñanzas que tenemos que seguir. Y por eso podemos discutir. Ya sabes, podemos discutir la historia del Islam con el pueblo judío como un argumento. Y también en tu mención sobre Netanyahu, ¿es una persona religiosa? Buena pregunta. ¿Es Netanyahu una persona religiosa o qué pasa con la institución en Israel, la clase dirigente de Israel? ¿Son personas religiosas? En absoluto, no. ¿Cómo puede ser una persona religiosa y cometer este tipo de crímenes o cometer este tipo de delitos? ¿Son estos sionistas gente religiosa? No lo son. No pueden ser gente religiosa. Intentan reclamar el judaísmo para sí, pero los rabinos judíos los repudian repetidamente. Los rabinos judíos lo aclaran, al igual que los ulamá musulmanes aclaran cuando se comete un crimen en nombre del Islam. Los ulamás musulmanes condenan esos actos y dicen, mira, estas acciones no son en nuestro nombre, no en nombre de nuestra religión. Del mismo modo, hay rabinos judíos en todo el mundo. Ellos condenan el sionismo y a los sionistas y a las FDI y a Netanyahu y su entorno. Esta gente, algunos de ellos son ateos, ni siquiera creen en Dios. Por alguna razón creen en la promesa de Dios. ¿De acuerdo? Quiero decir, cuando preguntas a estos sionistas, algunos de ellos que son ateos, de si creéis en Dios, no creemos. ¿Creéis en su promesa? Sí, creemos.
Vale, entonces no tiene sentido. Es irónico. Siempre reclaman el derecho sobre esta tierra porque en la Biblia se les ha prometido esta tierra. ¿De acuerdo? Este es un argumento absurdo. Es increíble. Por esa virtud, todos los países occidentales tienen que evacuar. ¿Me sigues? Todos los principales. Estados Unidos tiene que ser evacuado. Tiene que ser devuelto a los nativos americanos. Hay que devolver a Australia a los aborígenes y primeras naciones canadienses. Deben reclamar de nuevo su país a los canadienses y los sudafricanos. Ya sabes, mira, hay tantos ejemplos. Esta idea es tan absurda. Es increíble que haya un versículo en la Biblia que posiblemente fue escrito hace 2000 años para un pueblo diferente. Ni siquiera no eran las mismas personas. No seguían la misma cultura. Su religión era diferente. Puedo desafiar a cualquier estudioso del judaísmo del planeta que su religión era diferente. Eran un pueblo diferente a los que se les prometió esto. Y la promesa fue hecha a la descendencia de Abraham. Eso hace referencia a Ismael e Isaac, ambos padres de los israelitas como el padre de los árabes. Así que los árabes tienen tanto derecho sobre esta tierra como los israelitas, si quieren utilizar ese pasaje de la Biblia. Vale, entonces no son personas religiosas, no les importa la religión, no les importan las leyes, no les importan los valores morales, no les importan las ideas decentes, no les importan estas cosas. Si lo hicieran, no estarían disparando cohetes contra edificios civiles, matando a miles de niños. ¿Cómo empezó todo esto? Sabes que esta es una historia de 75 años. Sí. ¿Puedes contarnos qué pasó desde el principio? Bien, ahora que hemos aclarado que los israelitas fueron fuertemente perseguidos por los romanos. Bien, y el templo de Salomón, lo que llamamos Masjid al-Aqsa, fue destruido 2 veces, primero por los babilonios, luego por los romanos, y después no se volvió a construir, y a los israelitas no se les permitió vivir en la tierra de Palestina por pena de muerte. Si fueran encontrados en Palestina, serían asesinados en el acto por las autoridades romanas. Y más tarde, los romanos, como sabemos, se convirtieron en cristianos. El Imperio Romano, incluidos los emperadores, se hicieron cristianos. Así que los romanos cristianos también persiguieron al pueblo judío porque los acusaban de ser los asesinos de Dios. Así que los israelitas se encontraron en una situación muy difícil. Bien, a lo largo de la historia, ¿cuándo han tenido un respiro? ¿Cuándo sintieron facilidad, comodidad y protección? Cuando el Islam llegó al poder. Allahu Akbar. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no tiene ni idea. Esta reciente propaganda sionista, bien, ha dado esta impresión al mundo de que los musulmanes son intrínsecamente antijudíos. Y como ese es el caso según ellos, necesitamos un Estado para nosotros mismos para protegernos. Necesitamos armas nucleares, necesitamos aviones, necesitamos armas. Necesitamos tecnología para mantener a raya a todos esos árabes bárbaros y sedientos de sangre. ¿De acuerdo? Porque si no tenemos estas cosas, vendrán y nos comerán vivos, nos destruirán. Pero en realidad es al revés. La realidad es al revés. Lo que los israelíes están haciendo a los árabes y a los palestinos en particular es exactamente lo que acusan a los árabes de intentar hacerles a ellos. Pero no es una realidad. Los sionistas, por eso creo, los sionistas no solo son una panda de mentirosos, son voceros mentirosos y manipuladores, propagandistas maliciosos. Vale, estoy usando estos términos con mucha responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque tengo razones para decir estas cosas. Y los académicos han escrito muchas cosas sobre esto. ¿Quién protegió al pueblo judío? ¿Quién dio refugio al pueblo judío? Me gustaría citar un pasaje en particular de un académico, un experto en historia judía de Chicago. ¿Y cómo se llama? Su nombre es Dean Philip Bell. Dean Philip Bell es puedo citar a muchas autoridades, tantos rabinos judíos que pagan fastuosos homenajes a la civilización musulmana por protegerlos, por darles refugio, por darles un respiro. Los mejores eruditos judíos, los mejores historiadores judíos, los mejores intelectuales judíos, teólogos, rabinos, poetas, políticos, generales, primeros ministros, médicos, de todo. Y la lista continúa. Eruditos, académicos, traductores, productores de libros, filósofos. Nació el mejor elemento intelectual judío durante el periodo musulmán en España, en Oriente Medio e incluso hasta Asia Central. El pueblo judío encontró refugio bajo el dominio del Islam durante más de 1000 años y citaré a un erudito en particular a este respecto, ¿de acuerdo? Su nombre es profesor Dean Philip Bell. Es el profesor de Historia Judía en el Instituto Spertus de Estudios Judíos de Chicago. Afirma en su libro Jews in the Early Modern World, publicado en Nueva York en el año 2008.
En la página 25 afirma, y cito, los judíos bajo el Islam medieval nunca sufrieron la misma percepción negativa general que en el occidente cristiano. A pesar de las variaciones regionales y la alta inestabilidad política medieval en el Islam medieval, los entornos multiculturales combinados con el compromiso activo en la ciencia y la literatura condujeron a algo así como una edad de oro islámica para los judíos, al menos según la mayoría de los relatos históricos. Ha sido, sobre todo, en el contexto de los recientes acontecimientos políticos, cuando se han cuestionado seriamente las opiniones positivas que en su día se asumieron sobre la vida judía bajo el Islam medieval. Así que este profesor de historia judía de Chicago, un profesor no musulmán, está escribiendo que los judíos vivían bajo la protección del Islam durante toda la época medieval, durante toda la Edad Media, que son como 1000 años, y está diciendo que esto fue la edad de oro del pueblo judío. Es cuando los mejores judíos, eruditos y luminarias, salieron, incluyendo gente como Musa bin Maimun, Musa Maimónides. Bien, se le conoce como Maimónides, se le conoce como el segundo Moisés de la historia judía. Tan importante es este hombre que se le conoce como el segundo Moisés. ¿Quién es el primer Moisés? El profeta Moisés, ¿verdad? ¿Quién es el segundo Moisés? Musa ibn Maimun, nacido en Córdoba en el siglo XII. Murió en Egipto en el siglo XIII. Murió en el año 1204, en Egipto, bajo el dominio ayubí. Era el médico privado del sultán, Sultán Salahuddin Ayubi. Musa bin Maimun, médico judío, era el médico privado del sultán. Bien, y tenemos poetas como Judá Halevi, nacido en tierras musulmanas en España. Tuvimos a Samuel Hanagid, que fue primer ministro, Hasdai ibn Shaprut, el primer ministro, al más poderoso rey musulmán en la historia de Europa occidental, Abdul Rahman III, el califa Omeya, que gobernaba desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba en España. Su primer ministro era judío llamado Hasdai ibn Shaprut. ¿Es este un perfil de gente oprimida, gente reprimida, gente perseguida, gente marginada? Por supuesto que no. Así que los sionistas son unos mentirosos, mienten al mundo. Así que si los musulmanes tenían esta política antijudía que afirman los sionistas, si los árabes quisieran cometer un genocidio contra el pueblo judío, podrían haberlo hecho cuando tenían los ejércitos más fuertes del mundo. Los ayubíes podrían haberlo hecho, los mamelucos podrían haberlo hecho, los omeyas en España podrían haberlo hecho, los abasíes podrían haberlo hecho en Bagdad. La comunidad judía más antigua del mundo estaba en Irak desde el exilio babilónico. Algunos rabinos y eruditos israelitas y comunidades permanecieron en Irak y permanecieron incluso en el periodo musulmán y permanecieron allí hasta 1930, hasta que se creó el Estado de Israel. Y justo después, en la Inquisición española, tuvieron que abandonar España en 1492, ¿verdad? Muchas gracias. Y los otomanos les dieron la bienvenida. El imperio musulmán. Llegaron a estas mismas tierras, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y sabes qué? Es tan asombroso que hayas mencionado eso, que cuando el pueblo judío tuvo que abandonar España en 1492 tras los católicos, dos monarcas, Fernando e Isabel, unidos por matrimonio, los gobernantes de Castilla y Aragón, tomaron el último bastión del Islam y de los musulmanes en España, llamado Granada, y como resultado cientos de miles de judíos fueron asesinados o desterrados. Los que pudieron escapar con vida y sus familias, ¿a dónde fueron? ¿Fueron a la Europa cristiana? Por supuesto que no. Llegaron a tierras musulmanas, llegaron a los otomanos. Y ya sabes, hay un caso en particular de un erudito judío israelí llamado Amnon Cohen. Estudió los registros de la corte otomana del sigilo de la ciudad de Jerusalén. Recientemente he hecho un podcast sobre esto con Mohammed Hijab. Puedes ir y ver los detalles allí en ese podcast, pero voy a citar su conclusión. Habiendo estudiado estos registros, él escribe en su conclusión: nadie interfería en la organización interna ni en las actividades culturales y económicas externas. Hablando del pueblo judío en la Jerusalén otomana, en un mundo en el que la igualdad civil y política o el cambio social positivo que afectaba al grupo o incluso al individuo no eran las normas, los súbditos judíos del sultán no tenían motivos para lamentar el estatus o envidiar las condiciones de vida. Los judíos de la Jerusalén otomana gozaban de autonomía religiosa y administrativa dentro de un Estado islámico y, como elemento constructivo y dinámico de la economía y las sociedades locales, podían contribuir a su funcionamiento y de hecho lo hacían.
Así que lo que Amnon Cohen está diciendo, que el pueblo judío que vivía en Jerusalén durante el periodo otomano, muchos de los cuales vinieron de España sin duda, habiendo dejado España después de que los católicos tomaran España, vivieron prósperamente, florecieron, prosperaron, se enriquecieron, se hicieron ricos, tuvieron mucho éxito. Y de hecho, en este mismo libro, Amnon Cohen escribe que si un comerciante judío o un ciudadano judío de Jerusalén tenía un problema con un gobernador musulmán o un administrador musulmán, podía simplemente quejarse al sultán o a la más alta autoridad del país y se les haría justicia. Se trata de un historiador judío de Israel que lo atestigua. Así que estás diciendo que los judíos eran prósperos bajo el gobierno musulmán, pero algunas personas vienen con este hadiz del profeta, sallallahu alaihi wasallam, diciendo que en este hadiz el profeta, sallallahu alaihi wasallam, decía que los musulmanes y los judíos entrarán en la guerra hacia el fin de los tiempos e incluso los árboles ayudarán a los musulmanes, diciendo que hay un judío detrás de mí. Entonces, ¿cómo se concilian estas cosas? Vale, mira, el propio Hadís da la respuesta. Esto es el fin de los tiempos, ¿vale? Habrá guerras. Esto es básicamente el apocalipsis. O esto tiene que ver básicamente con la escatología. La escatología es básicamente el estudio del final de los tiempos. Se trata del fin de los tiempos. Esta no es la política de los musulmanes, ¿verdad? Así que el Hadís establece claramente que cerca del final de los tiempos habrá gente que se unirá al Dajjal, se unirán al anticristo. Así que cuando venga el Dajjal, habrá gente con él. Por eso, cuando Isa, alayhi salam, regrese, la segunda venida de Isa, alayhi salam, luchará contra el Dajjal, matará al Dajjal. Y obviamente, quien esté con el Dajjal también será asesinado, también será combatido. Así que cualquiera que esté con el Dajjal, ya sea musulmán, cristiano o judío, de acuerdo, estará con el enemigo, ¿verdad? Así que esto es sobre el final de los tiempos. Esta no es la política del Islam y de los musulmanes. Y si esta fuera la política del Islam y de los musulmanes, si los musulmanes fueran intrínsecamente antijudíos o antisemitas, ¿cómo sobrevivió el pueblo judío durante más de 1000 años bajo el dominio del Islam? Como ya hemos explicado, los mejores eruditos, los mejores poetas, los mejores políticos, los mejores filósofos, los mejores teólogos y rabinos nacieron bajo el dominio del Islam de Irak a Egipto, a Siria, a Libia, a Marruecos, a España. ¿Cómo estas comunidades judías sobrevivieron durante tanto tiempo? Si los musulmanes tuvieran la misma comprensión de este hadith como lo hacen algunos propagandistas sionistas. Quiero decir, obviamente los propagandistas sionistas utilizan este hadith para afirmar que los musulmanes son inherentemente antijudíos. Si esa propaganda es cierta, si ese entendimiento es cierto, mi pregunta es, ¿cómo el 90% del pueblo judío durante 1000 años sobrevivió con los musulmanes, especialmente cuando los musulmanes estaban en la cima de su poder? Los otomanos con los ejércitos, ¿sabes? Los otomanos gobernaron desde Europa hasta Oriente Medio y el norte de África. Este fue uno de los mayores imperios en la historia de la humanidad. Los otomanos eran un monstruo, militarmente hablando, ¿verdad? Podían arruinarlos, podrían explotar y el pueblo judío desaparecería de los horizontes. Pero mantuvieron al pueblo judío bajo protección, como ya hemos visto que en Jerusalén, en Tesalónica y en Constantinopla había florecientes barrios judíos y el pueblo judío encontró refugio. Quiero decir, tengo tantos. Por ejemplo, déjame leer una cita a este respecto sobre cómo, quiero decir, el Imperio Otomano, si usamos el Imperio Otomano como un ejemplo representativo del poder musulmán. Los otomanos eran muy ortodoxos, eran musulmanes suníes, seguían a los suníes, habían leído estos hadices. Los eruditos otomanos conocían estos hadices. Los sultanes otomanos eran muy religiosos. Conocemos a tantos sultanes que eran muy religiosos. Eran eruditos, estudiaban. Si tenían esta comprensión sionista de este hadith, entonces ¿por qué tenemos estos rabinos? Por ejemplo, el rabino Yitzhak Sarfati escribiendo en 1420. 1420, en el periodo otomano, ¿de acuerdo? Vuestros gritos. Está dirigiéndose a sus hermanos alemanes, judíos alemanes que vivían en Alemania en ese momento. Vuestros gritos y lamentos han llegado hasta nosotros y nos han contado todas las penas y persecuciones que sufrís en tierras alemanas. Escuchad, hermanos míos, este es un rabino escribiendo a sus hermanos y hermanas judíos en Alemania y escribe desde los territorios otomanos. Les dice:
Escuchad, hermanos míos, si supierais siquiera la 10ª parte de lo que Dios nos ha bendecido en esta tierra, no prestaríais atención a más dificultades, os embarcaríais enseguida hacia nosotros. Aquí el judío no está obligado a llevar un sombrero amarillo como insignia de vergüenza. Estarás libre de tus enemigos. Aquí encontrarás la paz en los territorios otomanos. Entonces tenemos tantas otras, ya sabes, citas de los rabinos e historiadores judíos. Tengo una línea de ellos. Si este hadiz fue entendido por los otomanos, igual que lo entienden hoy los sionistas, no habría pueblo judío en el Imperio Otomano. Pero los hubo. Sabemos cuántos había y cómo prosperaron, como ya hemos dicho. Y el futuro del Islam, mucha gente, cuando vio la poderosa fe de los hermanos y hermanas palestinos, dijeron: ¿qué clase de fe, qué clase de religión es esta? Y se interesaron por el Islam y el Corán. ¿Crees que el auge del Islam está en el horizonte? Absolutamente, absolutamente. Cuando el mundo vea la resistencia del pueblo palestino, de las madres de Gaza, ya sabes, sonriendo con sus hijos, ya sabes, con partes del cuerpo de los niños en las manos, y siguen diciendo Alhamdulillah, y siguen diciendo oh Allah, gracias, oh Allah, gracias. Sabes, esto da escalofríos a la gente que está viendo todo esto, ¿verdad? Quieren saber que cómo se puede tener una creencia tan fuerte en Dios, en tu Allah, de acuerdo, y todavía continuar creyendo en ello frente a este tipo de opresión y este tipo de destrucción, y porque ya sabes, esta gente de Gaza tienen la creencia de que sus hijos van a ir al paraíso. Han pasado por esto, sin duda, pero van a ir al paraíso y estarán con ellos en el paraíso. Y hay un Dios, no hay duda de que existe Allah, y Allah es justo. Allah hará justicia. Hay un tiempo para la justicia, ¿de acuerdo? De nuevo, es un proceso. La justicia de Allah es un proceso, ¿de acuerdo? A veces es instantánea, a veces llega con cierto retraso, pero llegará, como dice el Corán, que la victoria de Allah, la ayuda de Allah, está muy, muy cerca. Así que la gente de Gaza tiene este nivel de fe, este nivel de imán, que están alentando e inspiran al mundo entero a leer el Corán, porque ellos leen el Corán. El Corán les da la fuerza y por eso la gente está intrigada. Tienen curiosidad por lo que está en el Corán, que puede llevar a una mente humana a ser tan fuerte y tan paciente ante tanta barbarie, donde un padre mira a su hijo, a su hija, le besa la cara cuando ella, ya sabes, está inmóvil, está sin vida, ha fallecido, y sigue sonriendo y diciendo: esta es la voluntad de Allah, esta es la voluntad de mi Dios. Él es quien me ha regalado este niño, Él es quien me lo ha devuelto, y Él reemplazará a mi hijo con un regalo más grande para mí, inshallah. Así que esta es la resistencia que está haciendo que mucha gente lea el Corán, y creo que eso también es positivo. Si nos fijamos, por supuesto, es muy doloroso ver a todos esos niños muriendo y toda esa gente siendo sacada de los escombros, pero de nuevo, la otra cara de la moneda es que el mundo está despertando no solo a la difícil situación del pueblo palestino y lo mal que son tratados por el mundo, por la comunidad internacional civilizada, sino también a la fuerza de su fe a través del Islam y del Corán. Así que, hermano Adnan, gracias por compartir tu profundo conocimiento y perspicacia. Nos beneficiamos mucho de ti. Que Allah te preserve, hermano. Muchas gracias.